Domingo 7 de julio de 2013. Asunto inédito. 8 en el ciclo alternativo, 7 en el ciclo biológico. 4 horas 47 minutos. Cuando era pequeña, querido profesor, lo que más me gustaba hacer en el mundo eran problemas de lógica. Además de leer y las cruzadas, los crucigramas y los autodefinidos. No, sin embargo, las sopas de letras. No, sin embargo, las sopas de letras. Que tal vez esas le gustasen más a Aurora, la madre de Hildegard, porque otras madres era lo que preferían. Lo que no imaginaba, en cambio, era que algún día los problemas de lógica acabaría planteándolos yo. Pero te voy a explicar hoy por qué no puedo creerte en ese caso. O por qué te afirmo que no debo creerte y que es principalmente debido a lo difícil que me resulta comprender el fenómeno de la reflexión en el paseo de la ría, porque la capacidad intelectual yo la relaciono con el hecho de que eso no le suceda a uno, que le cueste tanto comprender incluso lo que debería ser evidente, a no ser que pueda estar especialmente equivocada en eso. Pero al ayer investigar, todavía solo por encima, a treonina, caí otra vez en la cuenta de que son 5 los aminoácidos que suman 4 codones. Y este despertar me trajo una solución posible. ¿Y si todo el tiempo esas distribuciones estuvieran indicando su posición en el espacio? La posición del grupo amino, del extremo acídico y de la cadena lateral. Cadena lateral que en el caso de treonina es hidrófila. Y siendo treonina esencial y estando constituida por 4 carbonos, 9 hidrógenos, 1 nitrógeno y 3 oxígenos, es decir, el número 17. Que ahora mismo no sé qué número suman ni metionina ni triptófano. Y entonces, ¿qué sucede con el agua? Sucede que está compuesta por moléculas polares y esto va a suponer un ordenamiento en base a su polaridad. Y de este ordenamiento resulta una tensión superficial que en estado de reposo se comporta como un metal, que ahora explicamos por qué. Y sin embargo, a mí me han mostrado una bola de cientos de espejos y he observado el fenómeno de la reflexión y de la incidencia de la luz en ella. Y era exactamente igual lo que se observaba al del mar en movimiento, en esos miles y miles de millones de destellos de una estela que se prolonga hasta el horizonte del ocaso y tilila resplandeciente, como los astros a lo lejos, en los versos más bellos e insomnes del poeta. Y es que los espejos parecen ser que poseen una capa de metal pulido, que es lo que produce la reflexión, porque la reflexión se da cuando los electrones de los últimos niveles son estimulados por los fotones. Pero yo lo que me preguntaría, si no existieran las fotografías que demuestran las evidencias, es hasta qué punto lo que apreciamos lo construye nuestro sentido de la vista como apariencia, y me refiero a cualquier sentido de la vista de la especie, salvo cerebros mutantes para el fenómeno, a nuestra percepción visual, en la que el papel fundamental lo juegan los órganos de la visión, con su particular estructura, donde también se produce la incidencia y también se producen la reflexión y la reflexión, en la que el papel fundamental lo juegan los órganos de la visión, con su particular estructura, donde también se produce la incidencia y también se producen la refracción y la reflexión. Pero voy paseando y veo la calle en el agua, la calle que está 25 metros por detrás suyo. Y siempre
Vio la calle que se abre hacia el parque y a veces he llegado a creer que veía las copas lejanísimas de sus árboles. Y eso es lo que me parece magia, porque pienso en el ser humano que esto lo ha observado desde siempre y para lo que no tenía respuesta. Y lo importante que se nos hace pensar que es tener la respuesta a punto, y lo importante que se nos hace pensar que es tener la respuesta a punto por si llega la pregunta, y disimular que nosotros lo sabemos, para que la pregunta mejor no llegue, aunque eso yo, y tal vez tú en la clase siempre estabas deseando que te la hicieran. Pero hay que comprenderlo así, al parecer sí. Lo que observamos sucede en un mismo plano. Y en el plano existe una perpendicular que recibe el nombre de normal. El ángulo de incidencia del rayo de luz siempre es igual al ángulo de reflexión, porque la refracción se produce cuando la luz cambia de medio y lo atraviesa, y por eso si introducimos un lápiz en un vaso de agua, nos parece que está quebrado. Pero eso que observamos es por el fenómeno de la refracción de la luz, o basta con mirarse el cuerpo mismo sumergido. Y el iris de la córnea refleja, que ya descubrimos cómo, dependiendo de la trama del estroma, pero los fotones que atraviesan el órgano refractan, que es complejo y aún no sé explicármelo mejor. Por eso tal vez debería plantearme ir en busca de los mejores académicos, porque solo quien verdaderamente entiende algo es capaz de transmitirlo con toda la belleza de la sencillez. Por ejemplo, el Tao es un vaso vacío. Se utiliza pero nunca se agota. El Tao es un vaso vacío. Se utiliza pero nunca se agota. O también, el Tao es un recipiente hueco difícil de colmar, que son dos de las tres versiones que recoge Conde acerca de lo que en teoría dijo Lao Tzu o Lao Tse, el viejo sabio, a quien él tilda de anarquista. Porque, como a él le tildaron de anarquista, hay que buscarse una encarnación potente de nosotros para que nos acredite, es decir, una versión. Pero yo eso no lo creo. Lo que creo es que Conde confunde el anarquismo con la gracia. Y etimológicamente, la anarquía se forma con la partícula negativa an y arge, arche escrito, que es el arge. Lo que los filósofos presocráticos hicieron surgir para poder establecer un plano de inmanencia, siendo históricamente Tales el primero que esto lo lleva a cabo y expresando que el arjé de la vida era el agua. Y de aquí, las ideologías no anarquistas hacen derivar el anarquismo como principio no ordenador. Porque, según Jesús Palomar, los conceptos anarquista y anarquismo fueron utilizados libremente en un sentido político durante la Revolución Francesa. Y en términos de crítica negativa relacionados con los abusos empleados por varios partidos políticos para dañar a los oponentes. Así que tanto los enrajes escrito que no sé cómo se pronuncia, así que tanto los enrajes que desconfiaban del poder, como Robespierre, que lo buscaba, fueron tachados de anarquistas. Pero Proudhon continúa aclarando quien publicó en 1840 su obra que es La propiedad, y donde eso cambió porque Proudhon afirmaba que la propiedad es un robo. Se declaraba anarquista y define la anarquista como una forma de gobierno soberano que, según mi profesora de historia, solo en Asturias ha existido como una realidad. Pero ¿es la anarquía lo que está gestándose en torno a las mareas ciudadanas que organizaron el primer plebiscito ciudadano? Porque si esto es, el lácrata que yo soy no se va a mostrar de acuerdo, porque ellos lo que persiguen es el gobierno de la asamblea y la homogeneización. Y el lácrata lo que defiende es la no coacción. Y el lácrata lo que defiende es la no coacción. Ácrata, etimológicamente, no deriva del arjé presocrático, sino de la encrateia socrática, que era un referente del hombre libre, el del dominio de sí.
Y por ello Juan Bosco Martín, periodista de la información, siendo aquel juez acusado de acracia, esto lo investiga y expone lo siguiente. Ácrata es el que vive en la Acracia, un lugar donde no existe ningún gobierno que lo coaccione ni nadie que le obligue, sino él mismo, voy a añadir yo, a respetar normas, ni a pagar impuestos, ni a mantener a los políticos. Ácrata se deriva de kratos, vigor, la fuerza del cuerpo y por extensión el poder, la autoridad. Y donde hay acracia hay paz, porque los individuos se comportan civilizadamente por voluntad propia. Y la convivencia social no se produce por la imposición de la fuerza, sino por la libre voluntad de los individuos. Y entonces nos pregunta lo que yo te preguntaría en cualquier plebiscito, si desea que continúe lo que está sucediendo, y a quién le gustaría vivir en una sociedad sin imposiciones. ¿Qué es lo que yo le preguntaría a cualquier niño sensible para empezar? Porque para mí los ciudadanos del futuro son ellos, el pueblo del devenir. Y eso no lo conforman las asambleas. Las asambleas lo que demostraron saber hacer muy bien en la democracia ateniense fue enviar a Sócrates a la muerte. Tu Ácrata te desea un buen día, querido profesor. Domingo 7 de julio de 2013. Asunto inédito. 8